Bueno, muchas gracias, Carlos, por Gracias. presentarme. Gracias al Ayuntamiento de Los Palacios por dejarnos este huequito. Desde aquí le pedimos que para el año que viene ponga un toldito, que nos vendría fenomenal, ¿no? Para esta hora, Vendría pero bueno. bien. Que, bueno, pues la Ciudad Oscura. La Ciudad Oscura no es más que un siguiente paso, digamos, en mis aventuras con las novelas. Yo llevo tiempo escribiendo sobre videojuegos, tanto en páginas web como después en libros y en ensayos, ¿no? También divulgándolo a través de charlas, de programas de radio, por ejemplo, en Canal Sur, en RAI, tengo un espacio de videojuegos. Y bueno, la novela fue un poco probar porque también había sido mi pasión de siempre, ¿no? Leer ficción, leer a Julio Verne, a los libros de Elige tu propia aventura, al señor Lovecraft, Stephen King, en fin, muchos autores que me han marcado, digamos, hasta el punto de querer aventurarme, ¿no? en la novela. La Ciudad Oscura, después de La llave de los misterios, que hablamos el año pasado aquí, en este mismo lugar, pues es una precuela porque transcurre los hechos 40 años antes que La llave de los misterios, y también es un poco un giro hacia una novela más adulta. La primera era más juvenil en este caso. Y bueno, ya tú habrás comprendido, habrás visto, ¿no? Al leerlo que cambian muchas cosas, ¿no? En su trama, Exacto. en su estructura y en su prosa. Eso es. Encontramos en la obra eso, unos tintes más adultos, dejamos la novela juvenil de La llave de los misterios, encontramos distintos recorridos a través de las calles gaditanas, sucesos históricos, ahora vamos nombrando algunos. Me gustaría que pudiéramos ver un pequeño book de esta obra, La ciudad oscura, si nos lo permite un poco la iluminación. Muchas gracias, Marco. Bueno, como nos dice su título, encontramos en esta novela una ciudad sombría, en tiempos de posguerra, bajo el yugo del régimen, y a nuestro protagonista, Artensón Cuero, que se nos confiesa como un profesor con largo recorrido en temas de misterio y búsqueda de la verdad. Bueno, mientras esta aventura se va desarrollando, como hemos dicho, se nos presenta las calles de Cádiz, se nos presenta así la Casa Cuna, la Catedral, el Faro de San Sebastián, en 1946-47. Sí, 47, que es un hecho, o sea, es un punto temporal bastante marcado en la historia reciente de Cádiz. En este caso, bueno, por un suceso luctuoso que ocurre, el tema de la explosión, ¿no? La explosión de las minas, que había, digamos, restos de guerras previas, ¿no? Y que en un momento dado, en agosto, 18 de agosto del 47, explotan. No se sabe todavía exactamente las razones concretas, hay muchas teorías, pero lo importante o lo desgraciado del caso es que esta explosión se traduce en que la parte más externa de Cádiz, digamos extramuros, lo que hoy se conoce como extramuros, pues los alrededores de donde se produce la explosión queda bastante devastado, ¿no? por el radio de explosión de la bomba. Justo casi al lado de este silo de minas había una casa cuna, una casa de niños expósitos sin padres, y hay una cantidad numerosa de niños que fallecen, claro, debido a esta explosión. Yo lo he querido tratar con el máximo respeto posible, ya que se trata de un suceso todavía
reciente, digamos, ¿no? Para los gaditanos, pero sí le he querido dar esta vuelta fantástica en la que, digamos, introduzco cada historia que escribo, ¿no? Yo, o sea, no puedo escribir una novela histórica al uso, yo tengo que meter siempre cosas, paranoias mías, ¿no? Y efectos especiales y misterios y leyendas, pues lo que me gusta. Y por supuesto no es más que una excusa para hablar de la historia de Cádiz, ¿no? No solo la explosión, sino cómo vivía la gente en esa época. En la posguerra que ha dicho Carlos, había mucha miseria, un grupo muy reducido de la ciudad eran los burgueses o los que tenían, digamos, dinero y bienes para vivir sin problema, y el resto pues se tenía que buscar las papas, ¿no? Como siempre ha hecho el gaditano con mucho arte y buscando siempre las vueltas, ¿no? Para comer todos los días. Bueno, encontramos a algunos personajes muy característicos desde el inicio. El tirititero italiano, junto con Lola, a Amalia, una chica joven que, bueno, la dejan olvidada en un pequeño manicomio de capuchinos. Eso, Artesón Cuero, Eulogio, que ya aparecía en La llave de los misterios, esta vez aparece como un alumno, un muchacho. Sí. Y no sé, quería un poco resaltar un poco la idea de la historia de Cádiz, esto que habla sobre, aparte de la explosión, encontramos, bueno, a ver. Un montón de cosas, ¿eh? Exacto, hablamos del maremoto de 1755, se narra por ahí un poco lo que ocurrió, un hecho que yo nunca he tenido idea. Bueno, pues es un maremoto también bastante popular, claro, en la idiosincrasia, la cultura, sociedad de Cádiz, ¿no? Bueno, ocurrió eso en 1755 y se dice que gran parte del barrio de la Viña, que digamos iba a ser el barrio más afectado, ¿no?, por el maremoto, se echó a la calle junto con varios componentes del cuerpo eclesiástico, ¿no?, de la iglesia de allí de La Palma, sacaron el estandarte de la Virgen. Y eso, dice la leyenda, cuenta la leyenda, que fue lo que detuvo el maremoto para que los efectos no fueran tan devastadores, ¿no? Todo este tipo de historias, a poco que escarbas, ¿no?, en la historia de Cádiz, te dan pie, te gritan prácticamente para que escribas sobre ellas y bueno, las enlaces hasta el punto de conseguir una historia que parece que tiene su propia mitología realmente, que la tiene, ¿no?, pero que no es que yo me la haya inventado, es que está ahí. Ya después yo le doy todas las vueltas de tuerca que sean. Como he dicho, el tema fantástico, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, el maremoto, digo que está relacionado con cierto libro maldito que hay por ahí escondido, ¿no? Porque da pie a ello, ¿no? Creo que es lo guay de todo esto, de tanto de la ciudad oscura como la llave de los misterios. Son lugares, emplazamientos, sucesos que son reales, pero que se le puede dar esa vuelta para que uno pueda investigar sobre ellos e incluso, por supuesto, viajar a Cádiz, ahora que vamos a aprovechar que van a quitar peaje en diciembre, ya podemos ir un poco más barato, así que podéis iros por allí y dar una vuelta por el casco antiguo de la ciudad y ver todos estos sitios, ¿no? Vamos a hablar también un poco del pueblo fenicio, que también se nos nombra, el culto a un dios, pues eso, oscuro, ¿no? Eso es spoiler, ¿eh? Tú sabes. Un poquito, pero es para tirar un poco de la cuerda. Vale. Hablamos de Moloch o de Baal, un culto bastante oscuro. Y también encontramos cómo aparece la secta, una de las primeras sectas europeas, ya hablabas en Cuarto Milenio de ello, y era una secta que hacía prácticas espiritistas, sí, de las cuales pues tenemos registros. Ahí, bueno, el registro que existe básicamente es un libro que publicaron esta sociedad, un opúsculo que se llama, que era un poco un tutorial de cómo comunicar con los espíritus, ¿no? O sea, antes de que apareciera la Ouija ni nada de esto, pues es un precedente que llamó la atención de muchos investigadores, entre ellos del colega Iker Jiménez, ¿no?, que por eso lo sacó este reportaje en su programa. Es muy interesante, es un poco ver lo que hacía esta sociedad burguesa que hemos mencionado antes, que se aburría, ¿no? Evidentemente, como no tenía esas preocupaciones que podía tener el ciudadano de a pie, pues tenía que buscarse otras cosas, ¿no? Como no había internet ni nada de eso, pues investigaron o ahondaron un poco en una corriente filosófica, espiritual, que es todo el tema del espiritismo, ¿no? Y para ello, pues publicaron un libro de sus prácticas, porque estas prácticas resulta que según ellos sí tenían éxito, ¿no? Lograban contactar con el más allá y lo hacían a través de un artefacto que le llamaban trípode
trípode básicamente porque tiene 3 patas, evidentemente, como su nombre indica, pero lo guay del caso, o lo gracioso, ¿no? En este caso, es que ese trípode era un objeto muy gaditano, muy de andar por casa, ¿no? Era lo que era un palanganero de la época, un trípode de forja con la palangana encima para echarte tú el agüita y lavarte, ¿no? En tu cuarto, ¿no? En tu habitación si tienes que ir al cuarto baño, porque seguramente no tuvieras cuarto de baño en esa época, ¿no? Entonces era lo típico, ¿no? Ibas a coger agua de la fuente o del brocal, del pozo, y te lo llevabas allí, ¿no? Y esto, pues también, aparte de lavarte, pues te servía para hablar con los espíritus. Se levantaba la pata del trípode, daba varios golpes y por cada golpe, digamos, pues correspondía a una letra concreta. Vaya. Es muy chulo, ¿no? Tú tenías que estar... Había 2 o 3 personas poniendo la mano en el trípode y después había el apuntador que estaba ahí como loco, ¿no? Viendo las letras que salían para que no se le fuera el mensaje. Era bastante complejo, ¿no? Para la época. Pero evidentemente da pie también, como he dicho antes, ¿no? A utilizarlo en la historia, una historia de misterio y suspense y queda muy chulo. Vaya, fantástico. ¿Encontraremos una tercera entrega, esta vez, de Artesón Cuero y sus inicios? Yo creo que el arco argumental de Artesón Cuero, del profesor Tiene fuerza. Y del abuelo de Juan en el primer libro, la relación tan especial que tienen aquí, pues yo creo que queda cerrada, ¿no? No vamos a spoilear, pero digo que queda cerrada, ¿no? Al final del libro. Así que lo siguiente que voy a escribir sí va a ser un poco continuando la primera entrega, la de la llave de los misterios. El grupo de chavales tipo Goonies en Cádiz, en este caso también van a visitar Sevilla y va a ser en el año 92, que tenemos bastante material, ¿no? Para aprovechar ahí. Spoiler. Spoiler también, Me alegro. ya que estamos. Me alegro. Bueno, vamos a dar por concluido la presentación. Ha sido un placer por mi parte volver a tenerte aquí en Los Palacios. Agradecer al Ayuntamiento de Los Palacios Villafranca que todo esto sea posible, al Vivero Cultural, por supuesto, a sus pilares fundamentales por su lucha y entrega. Y nada, muchísimas gracias a los que hoy estáis aquí. Y pues bueno, gracias a todos y nada, seguir con esta iniciativa que evidentemente es muy necesaria. Todo lo que sea difundir literatura nos quedamos cortos siempre, o sea, todo lo que se puede aportar es poco, sobre todo hoy día que cada vez más parece que cuesta, ¿no? Llevar a la gente de todas las edades, ¿no? El tema de leer, de la cultura ya en general, así que muy agradecido de estar aquí y espero que sea por muchos años. Así que un abrazo y gracias. muchas gracias. Rapidito.